Filipenses 4 y leemos los versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, ahorita mi esposa mencionaba este texto con el cual cerramos la reflexión el jueves pasado, y es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hablábamos de que es una paz que el mundo no entiende, por eso dice sobrepasa todo entendimiento, porque no es entendible humanamente cómo es posible que una persona que está en tribulación tenga paz. ¿Cómo es posible que una persona que esté pasando por una situación muy dolorosa tenga paz? Y a esto se refiere la palabra cuando habla de regocijarse. Recuerden que decía el apóstol Pablo, regocijaos. ¿Cómo llegamos a esa paz? Pablo decía, regocíjense cada uno. Regocíjense. Una vez más les digo, regocíjense. Que los conozcan por su gentileza. Que nadie lo conozcan por algún problema de intolerancia o de ser enojoso o algo parecido. Que los reconozcan por su gentileza. También vimos que Pablo insistía en estar firmes, y eso significaba no dejarse seducir por aquellos infiltrados que vienen a confundir y apartar la vista de los ojos de Dios, tal vez para ponerlas en ellos. Tampoco dejarnos desanimar por las tribulaciones. Y entonces nos dice, pónganse de acuerdo, porque si hay algo que nos atribula son los desacuerdos. Cuando nos acostamos amargados contra alguien, eso nos quita el sueño. Entonces Pablo dice, pónganse de acuerdo, no peleen, dejen la arrogancia, vuélvanse a la sencillez, a la humildad, y entonces podrán regocijarse, y entonces podrán ser conocidos por su gentileza, porque el que anda amargado anda de mal genio siempre. Y entonces pasa eso, que la paz de Dios, que nadie entiende, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, es decir, nuestro lugar de sentimiento, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo más difícil que tenemos de controlar son los sentimientos y los pensamientos, pero todo esto será guardado en Cristo Jesús, es decir, en la paz. Y entonces luego Pablo dice, vamos entonces voy a darle unas recomendaciones para que eso se haga efecto y ustedes hagan unos ejercicios que los lleven a vivir en esa paz. Y entonces dice, ejercítense en algo, y es en que pensemos, que ocupemos nuestros pensamientos, que son tan difíciles de manejar, en cosas que edifican. Y eso sí podemos hacer. Por ejemplo, cuando sentimos que estamos fallando en la calidad de los pensamientos que tenemos, podemos rechazarlos y voluntariamente enfocar nuestra mente y nuestros sentimientos luego, después de ello, a pensar en lo que Dios quiere y no en lo que nos hace daño. Cuando nosotros arrancamos los pensamientos que nos hacen daño y nos enfocamos en pensamientos que nos hacen bien, luego nuestros sentimientos comienzan a mejorar. Porque es que somos dados a vivir por los sentimientos. Eso es lo que en psicología se llama la visceralidad. Es decir, somos viscerales. Entonces, como sentimos algo, pensamos en algo, eso nos llena de sentimiento, luego de resentimiento, y terminamos entonces dolidos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Les ha pasado, le pasa especialmente a los más sensibles, que comienzan a pensar en algo que les ha dolido, y comienzan a imaginar si ese alguien que les hizo daño hubiera hecho tal cosa o tal otra cosa, y comienza uno a autoconmiserarse y termina resentido. Pues eso no es bueno, eso no es sano, porque eso contribuye a destruirnos y no a edificarnos. Entonces Pablo dice, por favor, ahora les voy a rogar una cosa: piensen en lo que los edifica, piensen en lo que los llena de gozo, piensen en lo que les hace bien, no en aquello que los daña.
Y entonces dice algunas cosas, indudablemente estas son apenas algunas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, bueno, somos muy dados a escuchar mentiras. Y cuando escuchamos mentiras terminamos viviendo por la mentira. Y no hay cosa más triste que vivir la vida engañados. Pablo nos dice, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Cómo hacemos para pensar en lo que es verdadero? Meditemos la palabra de Dios. No hay ningún renglón de la palabra de Dios que no sea verdadero. Meditemos en la palabra. Eso nos edifica. Creo que a ustedes les ha pasado, como me ha pasado a mí y a todos, que en un momento dado que estamos en angustia, en dificultad, en dolor, que incluso estamos en una sin salida, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, cuando sentimos que el enemigo está encima de nosotros y como que está ganando la batalla. Y entonces tomamos una porción de la palabra, somos dados a buscar los salmos por el contenido que tienen, lógicamente, y después de que terminamos de leerlo, hay paz. Es decir, nos cambia la situación, no nos ha cambiado la realidad. Es decir, lo que nos está pasando no ha cambiado, exteriormente lo que nos afecta no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es la afectación que produce en nosotros. Es decir, ya no nos afecta tanto como antes. Me gusta decirlo coloquialmente, ya no nos echamos a morir. Bueno, es muy duro, es muy difícil, es triste vivir por la mentira. Por eso debemos enfocarnos en pensar en lo que es verdadero, y la verdad revelada a nosotros es Cristo y su palabra, la palabra de Dios. Eso inmediatamente nos lleva a otra cosa, que es pensar en todo lo que es honesto. A veces somos cristianos en el culto y cuando salimos del culto ya somos o comerciantes, o somos políticos, o somos, qué sé yo, de oficina, abogados, ingenieros, médicos. Y entonces ahí ya no actuamos con la verdad, sino que transamos. Ya no estamos en la honestidad, sino que comenzamos a maquinar lo que sentimos que nos conviene. Hay un dicho por allá en México que dice que el que no tranza no avanza. Y, y entonces nos creemos esa mentira y comenzamos a desconfiar de Dios, porque cuando creemos mentiras estamos negándonos a creerle a Dios que es la verdad. Y entonces empezamos a maquinar lo que podemos hacer. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me pasaba mucho a mí. Últimamente he venido rechazando esos pensamientos, que cuando alguien me ofende y me voy yendo, digo, ¿por qué no le contesté tal cosa? Ay, si lo hubiera dejado sentado en su sitio. Y no se trata de que vivamos la vida aplastando a los demás. Se trata de que vivamos la vida sin que nos afecte lo que nos pasa, porque eso sí da paz. Cuando uno se va con la amargura de decir, caramba, ¿por qué no le dije esto? Uno no va a dormir tranquilo y va a envenenar su alma. Entonces, es pensar que el comerciante no tenga que decir, oiga, es que voy a decir que eso me costó tanto. Cuando a mí alguien me dice, me estoy ganando 1,000 pesitos en estos 2,000 pesitos, yo le sonrío y le digo, yo también fui comerciante, así que no tiene que mentirme. Solamente dígame si puede o no puede. No acostumbro buscar la mayor rebaja. ¿Por qué? Porque quien vende también tiene derecho a comer, pero a veces somos conscientes, sobre todo los que vivimos con los que tenemos precios continuamente en la cabeza, no todo el mundo hace eso, sabemos si nos están pidiendo más de la cuenta o si no. Y entonces si ofrecemos, no ofrecemos como para ir para nuestra casa diciendo, uy, saqué esto en tanto, sino que nos vamos con la tranquilidad de que no nos cobraron más de la cuenta. ¿Por qué? Porque quien vende también tiene derecho a ganar y a comer de eso y a vivir de eso. No se trata de ser injustos, se trata de que tampoco sean injustos con nosotros, entonces por eso ofrecemos. Y entonces el comerciante dice, no, es que no me estoy ganando sino tanto, y regularmente está mintiendo. Bueno, un cristiano no debe hacer eso. Un cristiano debe pedir lo justo, y si llega al punto en que no, ya no argumente más, diga no puedo. Porque hay personas que les gustaría hacer que los demás pierdan. Un cristiano no debe pensar así, un cristiano debe ser honesto. Una cosa que siempre recuerdo de mi papá es que había trabajadores que le hacían guardar 1 año o hasta más de 1 año el salario. Le decían, no me des la plata,
yo le voy pidiendo y guárdeme, y luego cuando se sentaban a hacer cuentas, entonces le debía un montón de dinero. Muy a menudo esos trabajadores tomaban el dinero que luego se le pagaba y iban y compraban un pedazo de tierra y con eso empezaban a prosperar y luego se volvieron personas trabajadoras. Siempre me han escuchado decir que aquí en Bogotá nos cuentan que es que el campesino no tiene ninguna opción que no sea sembrar coca, y eso no es verdad. Una persona siembra coca porque no quiere trabajar. Y lo digo porque mis padres prosperaron cuando tocaba sacar los novillos gordos o 8 días caminando hasta Algeciras, Huila, o en avión. Y sin embargo se prosperaba. Lógicamente no vivíamos en una solvencia como hoy viven muchos, pero vivíamos. Y no se trataba de sobrevivir. Y no voy a juzgar a la persona que tal vez por su debilidad misma ha hecho algo que es indebido. Lo que estoy diciendo es que no es verdad que si no se siembra coca, por ejemplo, en mi tierra no se puede vivir. ¿Por qué? Porque hay formas de vivir, siendo honestos. Lo que pasa es que hay que buscar la bendición de Dios. Por eso nunca me caso con el que tuerce la verdad. Y por eso no confío en las personas que hablan duro en las plazas públicas, porque regularmente no tienen la razón. Entonces se trata de que busquemos la honestidad, la justicia. Ya hablé de quien ofrece menos de lo que vale un producto y pretende ser injusto a ver si juega con la necesidad de alguien. A veces de verdad una persona no ha vendido y necesita llevar y es capaz de regalar su producto con tal de llevar comida a sus hijos. Y un hijo de Dios no tiene por qué llegar a pretender aprovecharse de eso. O aprovecharse, por ejemplo, cuando está vendiendo una casa por estricta necesidad y entonces sacarla a un precio por debajo del precio. Una vez una hermana había conseguido con fe un lote que estaba construyendo, había construido una casa sin dinero y Dios le concedió, y un día se peleó con el marido y vino y me dijo, deme 200,000 pesos que me sirven para un pasaje y yo le doy eso a usted y váyase. Y me quedé mirándolo, le dije, ¿usted me vio cara de ladrón? Le dije, no, así me la dé por 50,000 pesos, no se la voy a recibir porque eso le costó, eso es suyo. Así que venga, más bien arregle con su esposo. Y de verdad ella lo hubiera hecho porque nos aprecia mucho. Y estaba bien peleada con el esposo, era una familia bastante violenta. Pero hermanos, esas cosas uno no las aprovecha, eso es injusto. La Biblia dice a que vayamos a pensar en lo justo, en lo que es puro. Hermanos, ¿cómo somos dados a la no pureza? Y lo digo con conocimiento, porque también hice historia en eso, en no ser puro. Si nosotros aprendemos a ver las cosas con pureza, nos evitamos muchos problemas. Ahora, hoy en día que dicen que las personas se pueden vestir como se les dé la gana y que los demás tienen la obligación de verlas con pureza, pues yo no puedo sujetar a todo el mundo a eso, porque el mundo está lleno de maldad y no de justicia. Pero nosotros los creyentes debemos aprender a ver las cosas con pureza. Algunos hermanos recuerdan hace unos años donde estábamos pastoreando que les decíamos, si en este momento viene una mujer desnuda y se sienta en la silla para escuchar el culto, ¿ustedes qué harían? Bueno, yo les dije, si hubiera una monja aquí, la monja se santiguaría, ¿no? Pero un cristiano debe aprender a ver las cosas con la debida naturaleza. Creo que lo correcto es ir, buscar una manta o algo así y cubrirla, pero recibirla. ¿Por qué? Porque debemos aprender a ver las cosas en la debida dimensión. Y lo que le pasa a una persona que llega desnuda, por ejemplo, a un lugar de culto o a cualquier lugar, está desubicada. Es una persona cuyos problemas emocionales, espirituales, la han llevado a un estado de postración terrible. Bueno, hoy las personas parece que hacen eso por gusto, ¿no? Entonces andan desnudos en una playa y todo esto, pero siguen siendo personas desubicadas. Bueno, el cubrirnos no vino como consecuencia de la santidad, sino como consecuencia del pecado. Pero en todo caso, una persona, por la vergüenza que trajo el pecado, lo normal es que ande cubierta. No es normal que las hermanitas estén con sus pechos semidescubiertos. No, eso no es normal. Lo normal es que haya pudor. La verdad es que cuando uno descubre está ofreciendo y siempre que hay oferta hay demanda. Entonces debemos cuidarnos de estas cosas
Y no lo digo para enjuiciar a nadie. Ustedes saben que no me gusta juzgar. ¿Por qué? Porque si alguien tiene un defecto, yo tengo otro, pero sí se trata de que seamos conscientes de lo que nos corresponde mejorar siempre. Todo lo que es puro, todo lo que es amable. ¿Cuánto nos cuesta ser amables? A veces los cristianos nos volvemos amargados y la pasamos señalando a todo el mundo. Recuerdo una vez que fuimos a sepultar a un pariente mío, un primo hermano mío que era como un hermano, y entonces pues él no era el mejor cristiano, y la funeraria llevó unas imágenes y las puso en el lugar. Enseguida llegó el papá con una actitud demasiado arrogante y las arrebató y comenzó a hablar mal. Y había personas católicas allí. Y entonces las personas le dijeron que por qué lo hacía de esa forma. Y entonces comenzó a responder arrogantemente. Jamás nos ha llamado el Señor a contender sobre estas cosas. Debemos aprender a ser humildes, ser sencillos. Y claro, él tenía el derecho de quitarlas porque era el padre, pero no lo hizo en la forma adecuada. La arrogancia jamás es una virtud de un hijo de Dios. La humildad, la sencillez, la paciencia, sí son virtudes de los hijos de Dios. ¿Cuánto nos cuesta? Pero hay que cultivarlas. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud, aquí por esto incluye muchas más cosas, porque dice si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ocupen su mente, en esto pensad. Bueno, también nos equivocamos en asignar virtudes a algo, pero de eso se trata también cuando insistimos en conocer la verdad. Porque en la medida que conocemos la verdad, comenzamos a encontrar que hay cosas que teníamos por buenas y que luego descubrimos que ya no lo son. Pero se trata de crecer, no de apegarnos a lo que hace daño o deliberadamente apasionarnos porque sacamos alguna tajada en algo que no es correcto. Hermanos, la santidad no comienza por decirle al Señor, Espíritu Santo, ven y santifícame. La santidad comienza por decirle al Señor, sí, renuncio a mis antojos, renuncio a mis pasiones para que tú hagas tu voluntad. Entonces, si el Espíritu Santo tiene libertad para obrar la santidad en nosotros. Y no es que tengamos el poder de amarrarle las manos al Espíritu Santo, no, eso jamás pasará. Es que a veces decimos mentiras por ahí, no, es que Dios es un caballero y Él entonces, si usted no se lo permite, Él no hace nada. No, Él va a hacer siempre lo que Él va a hacer. Lo que pasa es que yo tengo dos opciones, o lo recibo a las buenas, o lo recibo con dolor. Y muchas veces el dolor se justifica en el hecho de que Dios me está moldeando. Bueno, también muchas veces el dolor es porque esto no es el cielo, esto es la tierra y aquí se sufre, pero muchas veces nos evitaríamos muchos dolores si fuésemos menos arrogantes, más sensibles, más humildes, más dispuestos a honrar a Dios. Cuando eso pasa, hay una paz que gobierna nuestro entendimiento, que gobierna nuestros actos, que nadie entiende, pero está ahí. Y es cuando dice, el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, no hay cosa que satisfaga más, no hay cosa que nos llene más de alegría. Mejor dicho, la felicidad se sublima, se consigue cuando experimentamos la satisfacción de haber cumplido el deber. La persona que vive para buscar la felicidad siempre será mendigo y el mendigo nunca se llena y por eso vive amargado pensando que todos los demás le deben. Mire, vemos los pobres renegando contra los ricos y muchas veces la pobreza no se explica en el hecho de que el rico es injusto, aunque los ricos son injustos, sino en el hecho de que el pobre no quiere trabajar o no administra bien lo que tiene. Hermanos, mire, la vida en esta vida no se trata de oportunidades necesariamente, se trata de ser sabios, porque es que las oportunidades ni siquiera dependen de los hombres, dependen de Dios. Los hijos de Dios debemos vivir por las oportunidades de Dios, no las oportunidades del rico, mezquino o egoísta. Y muchas veces entonces hay personas que pasan la vida amargados contra los demás y por eso destruyen las ciudades, porque piensan que los demás les deben. Pero no, muy a menudo el problema está en nosotros. Cuando hablo
con personas que están en la calle diciendo, pobrecito, yo es que nadie me quiere, todos me odian, porque palabras más, palabras menos, eso es lo que dicen. Yo les digo, mire, joven, yo llegué a esta ciudad con un papá que tenía con qué pagarme una carrera y no lo hizo. Llegué a esta ciudad buscando dónde refugiarme. No siempre me soportaron porque yo era complicado en la casa de mis hermanos y entonces me fui pasé hambre, pasé necesidad, pasé hasta desnudez. Cuando yo terminé la universidad tenía 2 pantalones rotos y una chaqueta de cuero vieja grande que botó un gringo que tapaba los rotos de mis pantalones en la cola, porque cuando uno se sienta en un pupitre rompe los pantalones por el sentadero. Y, y, en, y si yo me hubiera ido a decir, pobrecito, yo es que nadie me quiere, estaría debajo de un puente, si es que estuviera vivo, estaría debajo de un puente metiendo vicio y echándole la culpa a los demás de mis angustias, de mis dificultades. Pero me fui, muchas veces me venía caminando a pie, no sé cuántos kilómetros son, desde donde quedaba la Universidad de La Sabana, hoy queda en Chía, en ese tiempo quedaba aquí en un barrio que se llama Quinta Camacho, y caminaba cuando vivía en Fontibón, eso eran varias horas caminando, eran como unas 4 horas caminando, en la madrugada, porque a veces salía de clase, tenía que hacer trabajo, tenía que hacer tareas y no había para el bus, y llegaba caminando. Dios me guardó, porque no andaba de ocioso en la calle, estaba regresando a mi casa. Que si me dolía, sí, yo vivía amargado con mis papás, pero un día tuve que comprender que la bendición de no haber sido apoyado para esto me dio la bendición también de que hoy entonces puedo decir lo que Dios me ha provisto, lo ha provisto Dios. De hecho, cuando murió mi padre, ustedes saben que, algunos de ustedes saben que la guerrilla se quedó con nuestro capital. Lo que pudieron rescatar, mi mamá dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo repartimos? Ellos llegaron desplazados a Bogotá y mi papá murió a los 10 días de un infarto, se le infartó su arteria intestinal. Tal vez la presión contribuyó a eso. Mi mamá dijo, ¿qué hacemos? ¿Repartimos lo que podamos recoger? Que fue muy poco. Y yo le dije que en ese momento yo estaba totalmente quebrado porque también me habían quitado el capital. Yo le dije, pues hasta ahora no nos hemos muerto sin eso, así que disfrute que si el día que usted se muera eh, queda algo, pues algo repartimos y si no, pues bien comido. Bueno, la verdad es que en su momento no tenía este servidor para darle comer a la familia, pero no hizo falta. Mi mamá no repartió y no hizo falta. Hemos comido y hemos mejorado la comida, por cierto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando nosotros nos enfocamos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que tenga buen nombre, en todo lo que tenga virtud, cuando nos enfocamos en eso, cuando pensamos en eso, cuando no nos dejamos seducir de aquellos pensamientos que nos dicen, vea, tome desquite, vea, haga algo para desquitarse, vea, haga algo para hacerle daño al que le hizo daño. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios manda, Dios es quien responde por nosotros. No son nuestros actos, es Dios. ¿Y sabe qué pasa? Dios entonces nos da la paz. El Dios de paz estará en nosotros. Y nos acostamos y dormimos y descansamos y nos despertamos porque el Señor nos sustenta. Así que, amados, basta de pensar en tomar desquite. Basta de pensar en tomar revancha. Basta de decir, es que si no le quito a la libra de azúcar, entonces no me queda ganancia. Porque Dios es el que dispone de qué nos da, qué nos llega cuando aprendemos a confiar en Él. De eso se trata la fe, de confiar en Dios sin importar lo que vean nuestros ojos. Un abrazo para todos, gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Es el momento de los aportes e inquietudes si las hay. Dios les bendiga.